Primero que todo, un saludo para todos ustedes. Qué bueno verles, qué bueno ver esas caritas que hace rato yo no veía. Me alegra mucho tenerlos nuevamente aquí en la iglesia. Recuérdese que esta es su casa y las puertas siempre abiertas para que vengan y juntos busquemos al Señor como iglesia. Bien, bueno, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración, vamos a entregarle al Señor este tiempo de la palabra. Vamos a decirle al Señor que sea Él tomando este tiempo. Mi buen Dios, te doy gracias, Padre Santo, por esta bendita oportunidad que tú nos das de podernos hoy colocar al frente, Señor, de estas tus ovejas, Señor, y poder, Señor, exponer tu palabra. Espíritu Santo de Dios, que tu sabiduría esté en medio de nosotros. Espíritu Santo de Dios, permítenos hoy hablar desde este púlpito palabras de verdad. Que sea tu palabra que es infalible, Señor, llegando a nuestros corazones, cambiándonos y transformándonos. Que sea este pueblo recibiendo con alegría, con entusiasmo y con amor cada una de estas palabras para ser edificados y cada día crecer como comunidad y como individuos hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, querida iglesia, vamos entonces a seguir en nuestra serie que hace 8 días iniciamos. Tranquilo, si usted no estuvo en la primera, de todas maneras está en las redes sociales, está en YouTube. Pero no es que estemos siguiendo unos versículos, sino que ahorita, hace 8 días, hablamos en Reyes, ¿cierto? Estuvimos hablando en Reyes, Segunda de Reyes 22 y 23. Hoy vamos a estar hablando de Hechos. Aunque bien estoy tratando de exponer el texto, ¿cierto? Es una predicación temática que lo que queremos es recordar la importancia de la palabra. Entonces, la serie se llama Volver al Fundamento. Tu palabra permanece. Entonces, esta serie estamos hablando es de la solo escritura para toda la vida. La importancia de lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Y que la palabra de Dios permanezca en nuestras vidas. Dijimos que para esta serie de Volver al Fundamento íbamos a tener 3 sábados que íbamos a utilizar para hablar de lo que es la palabra de Dios, la importancia que nuestra vida gire alrededor de la palabra de Dios. Y para eso entonces vamos a tener 3 sábados, 3 sermones y lo que queremos es conmemorar lo que pasó en 1517, que fue cuando Martín Lutero clavó las 96 tesis y lo que quería era hacer, ¿cierto?, un llamado a una discusión teológica con base a lo que estaba pasando en aquella época, donde encontró que distaba mucho entre lo que la palabra de Dios estaba diciendo y las prácticas que se estaban teniendo en la iglesia en aquella época. Entonces ese fue un llamado a todos, esas 96 tesis fue un llamado que hizo a que miráramos por qué estábamos tan alejados de la verdad y que era necesario reformar, ¿cierto?, la forma en cómo se estaban haciendo las cosas, ¿correcto? No me voy a poner aquí a hablar de todo lo que es la reforma, ¿cierto? Solamente es recordar, porque la reforma nos sacó algo muy importante y es volver a la escritura. Y que la reforma tiene un estandarte que es la solo escritura, bueno, las 5 solas, ¿cierto? O más, las decimos todas, son la sola escritura, solo Jesús, solo gracia, solo fe y solo para la gloria de Dios. En esos 5 pilares se sostiene lo que es la reforma y que todos estamos llamados a reformarnos todos los días, a madurar, crecer con base a lo que la palabra de Dios dice. ¿Listo? Bueno, entonces, en el sermón 1, hace 8 días, nosotros estuvimos hablando acerca de el libro que no calla,
¿sí? Y en esto del libro que no calla, estábamos hablando en cómo el pueblo de Israel, en Segunda de Reyes, nos narraban, decíamos, habían reyes que seguían a Dios y otros que querían hacer lo que su corazón les quería llevar y era muy lejano a las cosas de Dios, ¿cierto? La palabra se había olvidado, pero vuelve, ¿cierto? Y cambia todo. Hay un rey, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuál era el rey? Josías, ¿cierto? Que a Josías le hablaron encontraron la palabra de Dios por unas reformas que estaban haciendo. Y entonces al encontrar fueron y le leyeron la palabra de Dios. Y al él escuchar lo que decía la palabra, dice que su corazón se enterneció, se quebrantó a lo de la palabra y él mandó a consultar y que lo que Dios dijo era que había un veredicto. Y era que se habían alejado de Dios, ¿cierto? Entonces lo que hace este rey es que toma la palabra de Dios y la quiere volver vida en aquel pueblo de aquella época. Y él limpió los ídolos, renovó un pacto, hubo una purga de todos los ídolos y se celebró la Pascua, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estamos viendo. Entonces decíamos que la conclusión era que la Biblia debía volver al centro, tenía que volver al pueblo para recordarles cuáles era el pacto que Dios había hecho con ese pueblo, ¿cierto? Entonces, eso fue más o menos lo que hablamos en el sermón 1, vuelvo y les digo, está en el canal de YouTube, ustedes lo pueden escuchar. Hoy vamos a hablar, hoy tenemos el segundo sermón, y de aquí a 8 días tenemos el tercero, que no se lo vayan a perder, hoy vamos a hablar Biblias abiertas, mentes despiertas. Esto es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy y vamos a hablar de ser una iglesia que piensa con Dios, una iglesia que piensa como Dios. Y por eso vamos a estar en Hechos 17, del 1 al 13, para que lo tengamos en cuenta. De aquí a 8 días tendremos un tercer sermón que es acerca de obedecer es construir. Y está basado en el Sermón del Monte, en la última parte donde él dice que todo el que hiciere estas palabras, ¿cierto? Eso va a ser de aquí a 8 días. Vamos entonces, quiero hacer un pequeño contexto también para iniciar del por qué esta serie, se los dije hace un momento, y es que queremos o deseo que con esta serie nosotros como iglesia queramos que la Biblia vuelva al centro de nuestra congregación. Siempre tengamos eso muy presente, que la Biblia sea la que nos guíe, ¿cierto? Queremos que sea el centro de todo lo que nosotros hagamos. Queremos que la Biblia no sea un simple adorno en el centro de nuestros hogares, ¿sí? Porque por cultura muchas personas pueden tener, decíamos hace 8 días, que antes de la reforma había un problema muy grande y era que la Biblia no era asequible a todo el mundo, pero que con la reforma y que al mismo tiempo también salió lo de la imprenta, apareció de que ya la Biblia iba a ser más asequible. Y eso trajo unos beneficios tremendos. Ahora, hoy, usted y yo no solamente la tenemos impresa, sino que la tenemos digital, la podemos consultar en cualquier momento, en cualquier instante, y el problema es que la tenemos como algo decorativo, ¿sí? Nosotros no usamos la Biblia como lo deberíamos de usar. La Biblia tiene que ser la brújula que guía nuestros pasos día a día. La Biblia es la brújula que siempre nos va a mostrar el norte hacia donde nosotros debemos dirigirnos. Al igual, esta serie entonces queremos recordar, como lo dije hace un momento, ese día que fue la reforma, que ¿cuándo fue? Fue el 31 de octubre de 1517. Pero no lo queremos recordar como nostalgia, ni aquí empezar a recordar toda la historia y todo lo que pasó y qué pasó, detalle a detalle. Yo quiero que tengamos, más bien en esta fecha, tengamos como un llamado, ¿cierto? A todas las iglesias para que escuchemos la palabra de Dios, creamos en el Evangelio y obedezcamos a lo que Cristo nos está llamando todos los días, ¿correcto?
Entonces, en el sermón de hoy, que es Biblias abiertas, mentes despiertas, estamos en Hechos 17. Vamos a leer estos versículos. Yo los invito a que usted saque su Biblia, de verdad. Si usted tiene su Biblia, sáquela de papel. Y si no la tiene, descargue la app, abra la app. No importa, a mí no me importa que usted la tenga en digital. Ábrala usted o en Google puede buscarla, ¿cierto? Biblia, y vamos a hacer Reina Valera del 60. Sí, del 60. Y vamos entonces a leer lo que dice el versículo. Un cristiano sin Biblia es como un soldado sin arma en una guerra. ¿Sí? Vamos entonces a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 4. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de las ciudades, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyeron estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amén. Estos son los versículos entonces que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Y yo quiero que contextualicemos un poco. En nuestro sermón pasado estamos en el Antiguo Testamento, estamos hablando de Segunda de Reyes, una historia que está centrada ¿en dónde? En Jerusalén. Aquí nosotros estamos en Macedonia. Ubicándonos en lo que está diciendo, lo que estamos leyendo en Hechos 17, estamos en el segundo viaje misionero de Pablo, en Hechos 17, ¿sí? Entonces, Pablo llega primero, dice, a Tesalónica, pero vamos a ubicarnos desde lo que son Hechos 15. En Hechos 15, Pablo llega, ¿cierto?, a Jerusalén. Ahí hay un concilio, sacan unas directrices y luego de esto nuevamente lo encomiendan y lo envían, ¿cierto?, a seguir predicando la palabra de Dios. Pablo tiene un plan. Sí, pero Pablo a medida que empieza a avanzar, si ustedes se lee a partir de Hechos 15, se va a dar cuenta que el Espíritu Santo impide que Pablo vaya a donde Pablo quiere y el Espíritu Santo lo está mandando a Macedonia. ¿Sí? Y allí es donde se predica en Filipo, y luego de Filipo se va a Tesalónica, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Entonces, cuando Pablo llega a Tesalónica, predica a Cristo. ¿Y cómo está predicando Pablo a Cristo? Lo está predicando, dice, desde la Escritura. Por lo que están diciendo, lo que él está diciendo aquí en los primeros versículos, declarando y exponiendo la Escritura,
que era necesario que Cristo padeciese. Entonces, luego de allí, de predicar, allí hay una reacción al evangelio, a las palabras de Pablo. Unos creen, pero otros reaccionan en oposición y hacen que Pablo y Silas sean enviados por la noche, ¿a dónde? A otra iglesia. ¿Cómo se llama esa iglesia? Berea. Para mí, para los que me conocen, muchas veces he hablado de esta iglesia. A mí me encanta esta iglesia. Y si a mí me preguntaran cuál es el sello que quisiera que Living Stones tuviera, es la iglesia de Berea. Una iglesia que no traga entero. Una iglesia que va y escudriña en las escrituras lo que desde aquí se les predica. A mí la verdad, a mí no me importa que usted, a la medida que uno va predicando, ¿sí?, usted venga con preguntas. Eso muestra que usted está haciendo la tarea, que usted no quiere tragar entero. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí me hago entender? Yo no puedo decir que lo que yo diga de pronto, me puede decir, no puede ser refutable. De pronto me puedo llegar a equivocar, puedo decir un dato mal dicho, ¿cierto? Puede haber una mala interpretación que cuando yo lo diga, ustedes pueden que no lo capten por donde de pronto yo la tengo clara, pero no soy capaz de expresármelo como es. Es necesario que la iglesia medite en lo que escucha. Y esta iglesia a mí me encanta porque allí ocurre algo maravilloso. Dice la palabra de Dios que allí reciben la palabra con toda solicitud. Reciben la palabra con hambre. Examinan, dice, cada día las escrituras. Imagínense, si ellos iban y constataban, o sea, el ir usted y constatar lo que aquí se le predica, no es que usted tenga desconfianza de mí. En el mundo se puede ver así, pero no, el Señor nos manda que eso lo hagamos. Imagínense, Pablo, uno de los apóstoles más eficientes en la gran comisión. Pablo, en un pueblo que se llamaba Berea, ¿cierto?, estaba exponiendo la palabra de Dios. Y los que la escuchaban, iban y, dice, constataban lo que Pablo estaba diciendo. Y eso es lo maravilloso. Esa es la tarea de nosotros como iglesia. Entonces, estas personas examinaban todos los días las escrituras, dice, para ver si estas cosas eran así. Vea lo maravilloso, si estas cosas eran así. Y dice que muchos creyeron, hasta el versículo 12. Entonces, ¿por qué este texto en nuestra serie? En el sermón 1, ¿cierto? De volver al volver a lo que nosotros estamos hablando de esta serie, o sea, de volver al fundamento. ¿Por qué este texto en nuestra serie? Porque en el sermón 1 nosotros hablábamos o enseñamos que la palabra de Dios quebrantó a Josías. Ahora, en este sermón 2, quiero que todos aprendamos a pensar como Dios, a pensar con Dios. Y cómo usted y yo podemos pensar con Dios o pensar como Dios. La única manera de que usted y yo pensemos como Dios es que nosotros le conozcamos a Él. ¿Y cómo nosotros le podemos conocer? ¿Cómo podemos nosotros saber qué le gusta a Él, qué le disgusta? Pues leyendo su palabra, porque su palabra es la que nos habla a nosotros acerca de sus verdades. Cristo nos revela a nosotros la figura del Padre. Entonces, cuando hablamos de la reforma, que es lo que queremos hacer como un homenaje a ese hecho, la reforma no solamente un grito de Biblia, Biblia, Biblia. También en la reforma tenemos que aprender a que Biblia, Biblia, pero aprobarlo también por la Biblia. Berea entonces nos moldea una espiritualidad con hambre para oír la palabra de Dios con prontitud. Nos moldea también una iglesia con discernimiento para examinar a diario la palabra de Dios y de decisión, porque es creer y actuar. Entonces, para
abordar estos versículos o este pasaje que nosotros estamos estudiando en el día de hoy, yo quiero tocar con ustedes 3 puntos para los que anotan, ¿sí? Entonces, vamos a abordar un primer punto que tiene que ver acerca de la predicación cristocéntrica que Pablo está enseñándonos a nosotros en este pasaje que estamos dando. Predicación cristocéntrica. El segundo, vamos a hablar acerca de la nobleza bereana, la nobleza de estas personas que examinan cada día lo que Pablo les está enseñando. Y luego vamos a terminar en los últimos versículos a ver un tercer punto que es el fruto visible de una fe, ¿cierto? Como la de este pueblo. Entonces, también vamos a mirar el contraste en el último punto acerca de esa oposición que siempre hay en paralelo con la palabra de Dios. ¿Correcto? ¿Los 3 puntos bien? Vamos a arrancar entonces con el primer punto. El primer punto, vamos a hablar acerca de la necesidad de tener siempre una predicación cristocéntrica. Cuando hablamos de eso es que al usted y yo abrir nuestras Biblias, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que saber que Jesucristo es el centro. Este libro habla acerca de Jesucristo, ¿sí? Entonces, leamos lo que dicen los versículos 2 y 3 para que recordemos. Dice que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Cuando hablamos de que Pablo, versículo 2, cuando hablamos de que Pablo, como acostumbraba, era que cuando nosotros vemos los primero y segundo viaje misionero, vemos que siempre que Pablo llegaba a alguna ciudad, él lo que hacía era ir a los judíos, ir a las sinagogas. Y eso es lo que él está haciendo acá. Por eso Lucas nos está a nosotros narrando en Hechos de los Apóstoles. Eso, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando, oiga lo que hacía, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y diciendo Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Mire lo que estaba hablando entonces el mensaje de Pablo en aquella ciudad. Entonces, ¿qué pasa en esta escena que usted y yo estamos mirando? ¿Cuál es el lugar? El lugar del cual nosotros estamos hablando acá en estos primeros versículos es la iglesia de Tesalónica. La carta que usted tiene en su Biblia, Tesalonicenses, es esta iglesia, ¿cierto? Es esta iglesia. Entonces, él está en Tesalónica y él está en una sinagoga y dice que por 3 sábados él está allí hablando con ellos. ¿Y cuál es el modo que Pablo está utilizando para predicar de la palabra de Dios? Pablo no está usando show. Pablo dice que es ¿con qué? Con la Escritura, dice. O sea, Pablo allí en la sinagoga no tiene ni luces tenues, no tiene ni música de fondo, no tiene la superorquesta que a veces termina siendo mucho más importante que la predicación de la palabra, ¿cierto? Iglesias que tienen muy buena orquesta, gloria a Dios. Pero hay veces esa orquesta o esa banda ocupa un puesto más importante que esto, que este tiempo de exponer la palabra de Dios. La exposición de la palabra de Dios es la que nos debe llevar a nosotros a tener una verdadera alabanza y adoración. Entonces, Pablo cuando está allí en Berea nos dice a nosotros que él se ciñe a lo que la Escritura dice. Así que Pablo allí no está ni con chistes, ni contando testimonios de él, ni con chismes. Él está con Biblia abierta. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué acciones estamos viendo aquí en estos versículos que vemos? Dice que Pablo está discutiendo, y cuando hablamos de discutir, estamos hablando de razonando con las personas, está declarando, ¿cierto?, la palabra de Dios, ¿cierto? Y esto es explicar con claridad. Él está declarando la palabra de Dios, exponiendo con claridad, hablando con claridad, explicando con claridad, y dice que está exponiendo. Son los versículos que están ahí.
O sea, demostrando con la escritura. Estos son los verbos que nosotros vemos ahí en el versículo 2 y 3. Discutir, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. ¿Correcto en eso? Y nos está hablando estos versículos que lo que él está haciendo nos lo está diciendo en dos temas. Dice que con base a la palabra dice que era necesario que el Mesías sufriese y resucitase. ¿Y qué nos muestra a nosotros esto? Que era necesario. O sea, lo que Pablo les está enseñando a ellos es que esto era un plan de Dios. O sea, esto no fue como que el plan se cayó y tocó hacer otro tipo de cosas porque a Cristo lo terminaron crucificando. O sea, el plan de Dios. Y cuando Pedro predica en Hechos 3, él dice que por haberlo ya estimado, organizado, ¿cierto? Cristo fue entregado y muerto. Entonces, era un plan de Dios, no era un accidente. Ahora, él también está declarando con base a la Escritura que este Jesús es el Cristo. O sea, él está diciendo que es el cumplimiento del cual ellos estaban esperando, que él es el Mesías, que él es el Emanuel que han estado esperando. ¿Qué nos enseña entonces a nosotros estos versículos para que nosotros comprendamos como iglesia del siglo XXI? ¿Cómo podemos nosotros entender esto que está explicando aquí? Debemos entender, querida iglesia, que la predicación desde el púlpito solo se debe o se puede apoyar en la Escritura y no en ocurrencias, ni en historias, ni en cuentos, ni en anécdotas, ni en chistes. La idea que cuando alguien se pare aquí al frente, las personas que estén escuchando allá conozcan de Cristo, no conozcan la vida del pastor. Usted y yo podemos ir a tomar café, ¿cierto? Y puedes conocer un poco más de mí, mi esposo y mis 3 hijos. Pero el púlpito debe ser utilizado única y exclusivamente para exponer la palabra de Dios. Pablo no vende ideas propias, no habla de lo que él quiere decir, ni lo que la gente quiere escuchar. Pablo dice que él les pone la escritura. Pablo abre el texto y deja que el texto hable. Esa es nuestra tarea. El texto debe de hablar. Esta es mi tarea como pastor, querida iglesia. Y eso es lo que ustedes como iglesia deben exigir de su pastor. Que su pastor hable lo que la palabra de Dios dice, lo que el texto dice, no lo que a Mauricio le parece o pienso o creo, o a mí me pasó esto y esto fue. No. Mi tarea es predicar fielmente la palabra. Y la tarea de ustedes es entender que deben de estar en una iglesia donde su pastor predique la palabra. Si no es así, corra de ese lugar. O pellízquese para poderlo pedir y decir, pastor, eso no es lo que dice la palabra de Dios y nos manda a esto. Querida iglesia, debemos saber de una vez por todas, que el centro de esto, de aquí, el centro de que usted y yo estamos aquí reunidos, no es el predicador. Hay iglesias que tienen un hombre de show. Hay iglesias que tienen su vida gira en torno a una persona y muchas veces ese es el pastor. El centro de todo esto debe de ser Jesús. El centro de que nosotros nos reunamos, de que estemos acá, de que usted venga aquí, no es venir a escucharme a mí, a ver que es que él es muy charro, es que él es muy querido, él es muy formal, o que porque aquí dan café, o que porque la gente es muy formal. Gloria a Dios, esa es la comunidad. Esa es la añadidura. Señores, esto aquí, en el púlpito, no se trata de mí, no se trata de mis anécdotas, no se trata de mis chistes, no se trata tampoco de ustedes. No se trata de cómo yo decirle a ustedes cómo es que ustedes encuentran la felicidad, sigan los 7 pasos para hacerse rico. Eso no es. Se trata de Cristo y de su plan para nosotros. Para eso es el púlpito. Todo debe y tiene que desembocarse
en Jesucristo. ¿Quién es Jesús y qué hizo? O sea, tenemos que hablar de la cruz, tenemos que hablar de la resurrección. Debemos entender que el Evangelio es necesario. El Evangelio no es opcional. Nosotros no podemos diluir el Evangelio con otras cosas para que sea más llamativo. El Evangelio es necesario, no es opcional. Dice la palabra de Dios, era necesario. Dice en el versículo ahí, era necesario, ¿cierto? Y ese era necesario, quiere decir era necesario que la cruz y la resurrección sucedieran y que sin estas dos cosas no hay salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Él pide del pueblo, de los hijos de Dios, arrepentimiento, apropiarnos de la obra de Cristo y así nosotros poder ser salvos. Iglesia, Dios no demanda una fe ciega. Y eso es lo que nosotros estamos viendo ahorita en la iglesia de Berea. Dios no demanda una fe ciega. Él quiere una fe que piense. Así que cuando nosotros hablamos de razonar, explicar y demostrar, que son los verbos que vimos que están en estos dos versículos 2 y 3, creer no es apagar la mente. Muchas veces creen que es que tenemos que cerrar nuestra mente. Es encenderla, nuestra mente, con la verdad que dice la palabra de Dios. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se ve esto en nuestras vidas reales? Esto que estamos viendo aquí. Y aquí hay tareas para los predicadores, hay tareas para los que escuchan. ¿Cómo aplico yo para quienes predicamos? Y aquí entra el señor Faber Castro también. Entran los que les enseñan a los niños. Porque es que los niños no los mandamos a que se entretengan para que ustedes no les molesten la vida y puedan concentrarse acá. No, los niños los llevamos a enseñarles. Porque de ellos son esas sillitas vacías que se van a venir a llenar. ¿Cierto? Nosotros tenemos que instruir a los niños desde pequeños. Así que, ¿cómo se ve esto en la vida real de lo que estamos hablando? Para los predicadores o para aquellos que enseñan, lo digo en modo personal, mi tarea es empezar con el texto y terminar en Jesús. O sea, el pasaje, hablar del pasaje y de ahí brincar a la persona y obra de Cristo Jesús, no al revés. Y luego, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a la vida? Necesito entender que hay que explicarlo con sencillez. Hay que explicarlo qué dice la palabra de Dios, qué significa, cómo eso apunta a Jesús. Y lo debo de hacer con amor, lo debo hacer con paciencia, no como que yo sé más que ustedes, como que yo soy superior. Tampoco lo debo de explicar con términos teológicos solamente para que ustedes digan, uy, qué pastor tan estudiado. No, debe ser entendible para todos nosotros, pero fiel a la palabra de Dios. Yo debo entender que el mejor medidor de las prédicas, o el mejor termómetro, es así mejor. Yo debo entender que el mejor termómetro de lo que se enseña es entender qué sale la gente hablando de aquí. ¿Usted sale hablando del pastor o usted sale hablando de Cristo? Necesitamos salir hablando del mensaje que es Cristo Jesús resucitado. Ahora, para los que están escuchando, ¿cuál es la tarea? Para los que están escuchando. Todos. Yo también escucho. ¿Sí? Debemos de tener Biblia en mano. Por eso les dije ahorita, tengan su Biblia, ténganla en papel, ténganla en una app, pero téngala, de verdad. No salga usted hoy de aquí sin descargar una app de la Biblia. Se llama YouVersion, ¿cierto? YouBible, perdón. O YouVersion. Bueno. Es muy buena. Hay muchas versiones. Es fácil de manejar. Es más, ahí puede colocar a qué iglesia usted asiste. ¿Sí? Y ahí le van a aparecer todas nuestras actividades y tareas. Ahorita lo van a ver en los anuncios.
Entonces, la tarea para los que escuchamos es Biblia en mano, seguir el texto de lo que estamos hablando. Que cuando yo esté leyendo, usted esté leyendo y dice, se tragó la coma. ¿Sí? Que usted siga el texto y si el sermón se despega de la Biblia, usted lo note. Cristo es el centro, debe ser el centro. Si usted como persona que está escuchando, usted no escucha a Cristo, no escucha la cruz, no escucha la resurrección, literalmente usted puede decir, faltó el corazón del tema, faltó el corazón del mensaje. Así que, querida iglesia, Biblias abiertas y Cristo en el centro. Eso es lo que nosotros tenemos que entender de este primer punto, de una predicación cristocéntrica. Toda palabra que salga de nuestra boca al enseñar, al instruir y al predicar, debe de ser en torno a Cristo Jesús, de su cruz, su resurrección, su obra redentora para cada uno de nosotros. Amén. Vámonos al segundo punto. En el segundo punto, ¿cierto? Dijimos que íbamos a hablar de la nobleza de estas personas, ¿cierto? De Berea. La nobleza que había en los corazones de las personas de esta iglesia. Vámonos al versículo 11. ¿Sí? Vamos a mirar esa nobleza porque ellos oyen a Pablo, pero lo oyen con hambre. Lo oyen y examinan con rigor lo que él está enseñando. Versículo 11 dice, ¿y estos cuáles eran? O sea, los de Berea, ¿cierto? Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Él viene de Tesalónica, que fue lo que nosotros leímos ahora. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y dice que escudriñaban cada ¿cuánto? Cada día. Entonces, ¿qué está pasando en esta escena, en este versículo? Pablo llega a Berea. Ya sabemos que lo sacan de Tesalónica y lo mandan a Berea. Pero Pablo llega directo ¿a qué? A predicar de Jesús. La gente recibe el mensaje y lo recibe con ganas. Lo recibe sin pereza, lo recibe con sed. Pero lo que vemos en esta iglesia, que es una iglesia que no traga entero. Es una iglesia que abre la Biblia, una iglesia que revisa cada día lo que están escuchando para ver si coincide con lo que la Escritura habla acerca de lo que está hablando el que está predicando. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que muchos van a creer, muchos van a creer. Nosotros tenemos una responsabilidad y nuestra responsabilidad es que ustedes escudriñen, que hagan lo que esta iglesia hace. Entonces, ¿qué nos enseña este texto a hoy? Y luego vamos a mirar cómo lo podemos aplicar. Que nosotros debe haber hambre, un hambre tremenda por la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros vemos en esta iglesia de Berea. Nosotros debemos de tener hambre por la palabra de Dios, pero también tenemos que tener discernimiento al estudiar la palabra de Dios, para saber qué es bueno y qué es malo, qué es verdad y qué es mentira. No podemos dejar nosotros, cuando venimos a la iglesia, cuando leemos la palabra de Dios, lea la palabra de Dios con fe. Y ahorita yo dije que no era una fe ignorante, ¿cierto? Sino una fe que razona. Cuando usted y yo vengamos a la iglesia o leamos la palabra de Dios, no podemos dejar nuestra cabeza a un lado. Nosotros tenemos que tener la cabeza bien puesta cuando usted y yo estamos leyendo o estudiando la palabra de Dios. Esto me recuerda una frase que la hemos visto, si no estoy mal, con el pastor Isaías, que la dice un escritor o un teólogo que se llama Chesterton, que dice que dijo que para ir a la iglesia hay que quitarse el sombrero, no la cabeza. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Cuando nosotros venimos a la iglesia y cuando hablábamos el sombrero, ¿qué significaba el sombrero en aquella época? La elegancia, el ego, ¿cierto? Deje eso a un lado. Llegue a la iglesia ¿cómo? Noble, humilde, dispuesto a aprender.
¿sí? No venga usted aquí a calificar un examen, ¿sí? Hágalo con humildad, constate en la palabra de Dios. En la aplicación lo vamos a ver mejor. Entonces, no es todo vale, ni nada vale. Es escuchar con nobleza, con ganas y comprobarlo en la palabra de Dios. Otra cosa que debemos aprender de este versículo es que la Biblia es el filtro de todo. La Biblia, escúcheme bien, es el filtro de todo. Iglesia, mis gustos, mis deseos, la tradición, la cultura, el pastor famoso que usted sigue en YouTube, el influencer de moda, no mandan. Tu vida no puede ser regida por eso, ni por tus gustos, ni por tradición, ni por los influencers, ni por un pastor famoso. Tu vida tiene que estar únicamente centrada en ¿qué? Lo que la palabra de Dios dice. La palabra es la que decide y debe decidir en nuestras vidas. Ahora bien, el llamado es que la revisión la hagamos como lo hacía esta iglesia. ¿Cómo lo hacía? ¿Qué dijimos ahorita? ¿Cada cuánto? Diariamente. Lo hacían diariamente. Cada día lo hacían. La mente, ¿cierto? La mente despierta no se enciende. Una mente despierta no se enciende una vez a la semana cuando ustedes vienen acá. O una vez al mes cuando usted abre la Biblia. No. Es un ejercicio diario que nosotros tenemos que hacer. Todos los días debemos leer la palabra de Dios. Aprovechemos esta riqueza que nosotros tenemos al alcance, que no lo tenían anteriormente. No valoramos eso. No valoramos todo lo que tuvieron que hacer las generaciones pasadas para que usted y yo podamos tener esta Biblia en nuestras manos. Este pueblo del que estamos hablando de Berea dice que era más noble. Esto es que tenían una buena disposición para aprender. Eran humildes, eran enseñables, pero no eran ingenuos. Esa es la característica que habla acerca de ser nobles. Es ser humilde, ser enseñable, pero no ser ingenuos. Eso es lo que veíamos nosotros en la iglesia Berea. ¿Y cómo se ve esto en la vida real? Ahora en nuestros días. ¿Cómo nosotros ser un miembro como de esta iglesia de Berea? Eso es lo que vamos a mirar. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida real? Por ejemplo, en el día de la reunión, en la predicación, hoy por ejemplo, Biblias abiertas. Nosotros, no me cabe en la mente que usted venga a la iglesia sin Biblia. Familia, tenemos que traer la Biblia. Está bien, usted la tiene virtual. Yo lo motivo, yo lo exhorto a que usted tenga una Biblia de papel, para que usted la raye, para que usted apunte, para que usted camine en su propia Biblia. Yo tengo una virtual y yo subrayo muchas veces y coloco con colores y es bueno, es útil, pero hay veces la física hace falta para que usted escriba y más fácil usted encuentra, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo ser un miembro de Berea? Es que el día de la reunión, usted siga el texto de lo que se está predicando aquí al frente. Si el predicador salta, usted también vaya a donde el predicador dice que vayan. ¿Para qué? Para ver qué dice el texto. Si es verdad lo que se está diciendo en ese texto. Anote dudas. Anote promesas. Anótelo. Porque eso es lo que hacía la iglesia de Berea. Y no es para cazar errores, sino para entender mejor y obedecer mejor. ¿Cómo más poder ser un miembro de la iglesia de Berea? Tenga conversaciones con respeto. Acérquese a mí, acérquese a uno de los diáconos, acérquese a Faber cuando está predicando también. Pregunte, muéstreme por favor en el pasaje que estudiamos hoy, ¿usted cómo ve eso? O sea, yo no alcanzo a ver lo que usted dice que está ahí. Hágalo, escríbalo, no le dé miedo, no lo vamos a rechazar. Faber lo ha hecho conmigo. Faber y yo
no estamos de acuerdo en todo 100%. Hay unidad, pero no hay uniformidad. A veces él me llama con mucho respeto y me dice, Maurito, perdóneme que le pregunte. Pero es que yo no lo veo. Yo no lo veo, Maurito. Yo le explico, le hablo, a veces se le aclara. No había entendido de pronto la forma en cómo lo dije. Y hay otros donde dice, bueno, lo voy a orar. ¿Sí? Y luego me doy cuenta de que tomo nota, ¿sí? O a veces me viene con un versículo y dice, chévere, nos complementamos. Eso es lo que necesitamos, eso es una iglesia de Berea. Entonces, cuando usted tiene conversaciones con respecto, usted puede preguntar, muéstrame usted cómo hace para verlo ahí. En vez de decir, no me gustó. Es que ese es el problema muchas veces de nosotros. Usted desecha lo que se predica aquí al frente y dice, es que no me gustó. Pastor, eso no me gustó. No, eso no me gustó. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque muchas veces lo que estamos viviendo es lo que no queremos enfrentar, es lo que no queremos vivir. ¿Sí? ¿Y a quién le gusta que le digan las verdades en la cara? A nadie. Pero el Señor nos habla a nosotros. Nos habla a nosotros. ¿Cómo podemos ser un cristiano de Berea? Medite en la palabra de Dios. Vaya a la escritura, dése cuenta si lo que se está diciendo es verdad. Ahora estamos en un siglo donde la tecnología está a flor de piel y cada vez más. Redes sociales. ¿Qué contenido hay en las redes sociales? Antes de usted compartir, hijo de Dios, por favor, antes de usted compartir, hágase una pregunta. ¿Esto está en la Biblia? Aunque esté sonando bien. Muchas veces amor es amor. Suena muy hermoso. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto a eso? Frases que se vuelven virales, ¿cierto? Si usted no puede ubicarlas en un pasaje bíblico, no las convierta en doctrina. Sí, no las comparta. Cuando hay videos, cuando hay reels, tómese su tiempo. Pregúntese lo que están diciendo ahí, cuál es el contexto del versículo que están diciendo, si es por ahí. Eso es constatar, eso es hacer lo que la iglesia de Berea hacía. Por eso nosotros decimos, diariamente nosotros lo debemos de hacer. Hay veces uno en redes sociales encuentra unas cosas que muy chéveres. ¿Sí? Por ejemplo, hay una que dice, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. ¿Usted se ha pensado eso? ¿Qué dice Dios acerca de eso? ¿Cómo está eso en la palabra? Entonces, no traguemos entero. ¿Cómo lo podemos ver en nuestra vida personal? ¿Cómo toma usted las decisiones? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a eso que usted está tomando una decisión en sus finanzas, en su pareja, en su trabajo, en sus relaciones interpersonales, en sus emociones fuertes? ¿Las filtra usted con la palabra de Dios? La culpa, el enojo, la depresión. ¿Usted la filtra o se sostiene sobre las promesas y los mandamientos de Dios? ¿O más bien usted usa eslogans o frases comunes? En medio de la ansiedad, la culpa, el enojo y la depresión, no, al caído caerle. O ayúdate que yo te ayudaré. Convierte uno unas cosas que no son de Dios, no son doctrinales y decimos, es que, ¿quién no ha recibido ese consejo? Acuérdese, mijo, que Dios dice en su palabra, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? Eso no está en la palabra de Dios. Que su vida no esté basada en cosas que no están en la palabra de Dios. Entonces, familia, en la crianza, ¿cómo podemos ser nosotros una iglesia de Berea en la crianza o en nuestra familia? ¿Cómo levanto a mis hijos? ¿O cómo los quiere usted levantar si todavía no tiene? ¿Como a usted le parece? ¿Como el mundo dice? ¿Como el psicólogo? ¿Como la pediatra? ¿O como Dios demanda en la palabra de Dios que nosotros debemos levantar a nuestros hijos? Vuelvo y digo, es que la Biblia no puede ser un objeto de decoración en nuestras casas. Debe de ser la brújula que guíe nuestro camino.
Eso es lo que tiene que ser la Biblia. Así que necesitamos tener hambre para oír y Biblias para comprobar. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Esta es la característica de esta iglesia Berea, que estamos llamados a que nosotros la imitemos. ¿Correcto? Punto 3. Vamos a ver ese fruto visible. Cuando hablamos del fruto visible, una fe informada o una fe que avanza es una fe que cambia la vida. Hechos 12 y 13, ¿qué nos dicen a nosotros? Vamos a leer el 12 primero. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Ahora, el 13, ¿qué nos dice a nosotros? Ahí hay un contraste entre estas personas que creen, como las que dice el versículo 13, pero también lo dice el versículo del 5 al 9 en Tesalónica. Pero vamos a leer el 13 solamente. Dice, cuando los judíos de Tesalónica, recuerde que los de Tesalónica armaron el alboroto y los hicieron correr, ellos llegan a Berea también. Estos judíos que eran envidiosos y no querían creer, dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea eran anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Y de aquí es que también a Pablo lo tienen que sacar a la carrera y lo mandan ¿para dónde? ¿Qué dice el versículo más adelantico? Atenas, ¿cierto? Y ahí es donde Pablo llega a Atenas y ¿qué hace Pablo? Va al Areópago y hace una predicación que habla al Dios desconocido, al único y verdadero Dios. Es lo que él hace allí, en Atenas. Entonces, ¿qué pasa en la cena? En Berea, después de oír con ganas, con hambre, de examinar la palabra, muchos creen, nos dice a nosotros el versículo. Querida iglesia, tenemos que entender que la fe no se queda solamente en ideas. La fe decide. Nosotros no nos podemos quedar en qué hermoso el Evangelio. Nosotros tenemos que ir a la acción. Vemos también en estos versículos que la conversión cruza fronteras sociales. ¿Quiénes creen? Mujeres influyentes y muchos varones. El Evangelio entonces alcanza a todos. Vemos un contraste también con respecto al versículo 13. En Tesalónica y ahora también aquí en Berea, algunos se oponen al Evangelio y arman alboroto y persiguen a Pablo. Entonces, donde la luz avanza, también perece la resistencia. Siempre el Evangelio va a tener resistencia, no se asombre de eso. Siempre, siempre lo va a haber. Entonces, ¿qué nos enseña hoy a nosotros, la iglesia del 2025, esto que estamos viendo en estos versículos, que fue en el primer siglo? Que al ser confrontados con la verdad, cada uno de nosotros, esto tiene que producir en nosotros decisiones. Nosotros no nos podemos quedar impávidos ante la predicación de la palabra de Dios. Familia, examinar la Escritura no es entretener la mente, es llegar a si creo. Eso es el examinar la Escritura. Si creo y vivir distinto, a tomar decisiones. El fruto indudable se tiene que notar. No, pastor, yo he cambiado. Pero el único que se ha dado cuenta que ha cambiado ha sido usted. Porque sigue con el mismo mal genio, las mismas mal palabras, las mismas malas costumbres, los mismos pecados, los mismos actos. Una fe verdadera o una fe genuina tiene cambios visibles. Hay cambios en nuestros hábitos, en nuestras palabras, en nuestras prioridades. No podemos decir que usted y yo somos cristianos y seguir caminando en tinieblas. No puede. Porque ser cristiano, dice la palabra de Dios en Juan 8:12, es caminar o seguir a Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? La luz. Él es la luz. Y si usted camina con el que es luz, ¿cómo usted puede seguir caminando en la oscuridad?
Así que entonces a nosotros una fe genuina nos lleva a tener cambios visibles. Otra cosa que podemos ver de estos versículos que estamos viendo es que la oposición al evangelio no cancela la obra del evangelio. Siempre va a haber ruido alrededor de la palabra de Dios. Siempre van a haber esos judíos que están estorbando, que tienen envidia, que no quieren que el reino de los cielos avance. Siempre habrá alguien que se oponga a la palabra. Siempre habrá algo en contra del evangelio. Pero tengamos algo claro. La palabra de Dios sigue corriendo y siempre cumplirá su propósito. Porque el que garantiza eso no somos usted y yo. El que garantiza eso es Dios mismo. Y está en su plan y está en su promesa. ¿Cómo usted y yo podemos vivir esto con respecto a el fruto que se tiene que ver a una fe genuina? Usted lo puede ver en su agenda y en sus prioridades. ¿Cómo lo puede ver? Usted, fruto de una fe genuina, reordena su tiempo y sus prioridades en torno a la palabra de Dios. Ya no es cuando le sobre tiempo. Ya usted abre espacio en medio de su agenda. No es, pastor, si me queda tiempito yo le colaboro. No es, pastor, tal día lo hacemos. Con respecto a nuestra agenda y nuestras prioridades, dejamos un espacio abierto para servir, aunque sea pequeño, pero es constante, para servir en la iglesia, para servir a la comunidad, para servir a su hermano. Abra un espacio. En tus relaciones, ¿cómo podemos mostrar frutos? En nuestras relaciones ya no se nos dificulta pedir perdón, se nos es fácil pedir perdón cuando nosotros nos hemos equivocado, cuando fallamos. Y aún se nos facilita perdonar cuando nos hiere. Porque es que aquí no es solamente ir a pedir perdón, sino también poder aceptar el perdón cuando hemos sido heridos, por muy grave que lo hayan hecho. Ya no guardamos las listas, ya no guardamos rencor. Ahora, en las relaciones, en las conversaciones, ya hay un nuevo lenguaje. Y yo digo esto, no puede ser que usted es un hijo de Dios y su vocabulario siga siendo peor que lo que escuchamos en el mundo. Ah, no, pastor, es que eso es la cultura, es que donde yo vengo todos hablamos así de hijo de tantas para arriba. Mijo, usted se pudo haber levantado con arrieros, ¿sí? Pero cuando el evangelio nos alumbra a nosotros tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque amamos a aquel y valoramos a aquel que murió en la cruz por nosotros. Ahora, caballeros, yo les pregunto, ¿cuántas cosas han dejado ustedes de hacer por la mujer que aman? Muchas veces, si a usted le gustaba fumar, pues dejó de fumar porque la mujer con la que usted está saliendo no le gusta que usted fume. No le gusta que usted salga, no le gusta que usted tome, no le gusta que usted haga una cosa o haga la otra. Y muchas veces, usted, por esa persona que es falible, usted renuncia a eso. Y a Dios se nos dificulta, a nosotros, renunciar a cosas. Yo sí les pido un favor. Si usted es hijo de Dios, mire usted cómo habla. Tenga un nuevo lenguaje. Que se refleje en todos lados. No que aquí me digan, pastor, Dios lo bendiga, hermano, Dios lo bendiga, y salga de aquí para allá y sea a las patadas. Cuando ustedes van a jugar fútbol, ¿cómo se tratan cuando ustedes van a jugar fútbol? Eso muestra el fruto. Ah, pero es que somos hombres. No, señor, nosotros primero que hombres somos cristianos. Somos personas nuevas en Cristo Jesús. Ahora yo le digo, si usted apenas está llegando, deje que el Espíritu Santo haga una obra regeneradora en su vida. No lo haga en sus fuerzas. Dios mismo le va a ayudar con eso. Todo lo que Dios nos manda a nosotros, Él mismo nos da la forma de cómo poderlo lograr. ¿Y sabe cómo es? A través de su Espíritu Santo. Ahora, en sus decisiones éticas, ¿cómo puede usted mostrar el fruto? Decir no a los atajos,
No es mentir, no es inflar, no es copiar, no hay mentiras piadosas. Aunque cueste y aunque traiga consecuencias, hay que decir la verdad. Si es necesario hacer restitución, hágalo. Si ha engañado, si ha robado, diga la verdad, pague lo que debe, hágalo, sea correcto. En su manejo con el dinero, ¿cómo puedo ser de testimonio con el manejo con mi dinero? En esto, usted tiene que dejar de pensar de que todo es suyo a entender que usted es un simple administrador. Y que cuando usted muera nada se va a llevar. Y que por lo que mucho usted se ha matado, usted se puede ir y puede venir otro a disfrutarlo. Maneje un presupuesto, sea generoso, aprenda a dar, recorte caprichos suyos, gastos inoficiosos, para que usted los siembre en una misión, para que usted los siembre en un hermano necesitado, que usted los siembre en una comunidad. Es más, ahorita tenemos un proyecto muy bonito en Navidad, que es el de ayudar a que algunos niños de bajos recursos puedan tener una Navidad hermosa. Arranquemos por ahí, algo tan simple. Dar al necesitado, robarle una sonrisa, darle una sonrisa en esta Navidad. Y en casa, ¿cómo puede ser usted de testimonio en su casa? No es que acá usted a su mujer la trate como una reina y usted llegue a la casa y la trate por qué, que una esclava. Que usted en su casa sea en un ambiente maravilloso para que con su actitud y su comportamiento testifique del Dios que usted está siguiendo y está sirviendo. Que sus hijos vean a un hombre y una mujer aquí y la vean en la casa igual. Que usted verdaderamente cuide su ambiente espiritual de su hogar. Querida iglesia, debemos tener una fe que examina, una fe que camina. Cuando la Biblia convence mi mente, Jesús gobierna mis pasos y el cambio se debe de notar. Amén. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar.